Y bueno, nos vamos con Jorge Romero, quien hace unos días fue nombrado coordinador de los diputados del PAN. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Adri, muy bien, y muchas felicidades. ¿Estás feliz, no? Por lo que estoy oyendo, Sí, fíjate. A ti y a todos por allá. Con eso que dicen que ya nadie ni nos ve, ni nos escucha, ni nada, a los medios de comunicación, ¿cómo ves? No, saludos que nada a todos, más, oye, que nada más nos ven y nos escuchan los conservadores. Habría que ver quiénes son esos, ¿no? Sí. Oye, Jorge, ¿qué te pareció la consulta popular que se llevó ayer? Pues mira, Adri, obviamente como una consulta a la gente en sí, pues eso siempre va a ser algo bueno, porque obviamente el que seamos un país en donde más se pregunte formalmente a la gente cómo debe de conducirse este país ante la lamentabilísima realidad, pero realidad al fin, de que la gente no conecta con la clase política, ninguna, ni azul, ni roja, ni verde, ni guinda. O sea, ante esa lamentabilísima realidad, qué bueno que existan estas consultas. Ajá. Ahora, en este caso en particular, pues qué tristeza que haya sido, a mi juicio, pues un desperdicio, para decírtelo claro, de dinero y de esfuerzo. Uh-huh. Porque 528 millones de pesos, ¿cuántas vacunas podrían ser? ¿Cuántas camas podrían ser? Y de verdad que no se trata de estar de criticón, Adri, uh-huh, pero en sí, la pregunta que se le consultó a la gente fue, palabras más, palabras menos, oye, ¿a ti te gustaría que en México se aplique la ley? Pues es una pregunta un poco absurda, Adri, no sé si coincidas con sí, y muy ambigua, ¿no? Pues claro que sí. ¿A quién no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Te gustaría que se aplique la ley? Pues sí, ¿no? Sí. O sea, digo, creo que ahorita se ocupan recursos para otras cosas, creemos, en el PAN, un poquito más prioritarios. Ellos acusan, Morena sobre todo, que hubo un boicot de la oposición, que se cansó de no llamar a participar. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué nos dices? Yo creo que ellos acusan a la oposición hasta de los eclipses, de la lluvia. O sea, si llueve, si hay un fenómeno meteorológico, la culpa es la culpa tiene de la oposición. Y los gobiernos del pasado. Uh-huh. Si ahorita hay si subimos a 30 grados en el día, es culpa de los gobiernos del pasado. A ver, nosotros lo consideramos como absurdo. Esta es una encuesta, simplemente creo, con la que tenían una expectativa de muchísima participación. Uh-huh. Y esto muy probablemente los reubique en la realidad de que la gente no es tonta, Adri. Por supuesto que no lo es. La gente entiende que esta era una consulta pues con ganas de promoción pues política, de causas muy políticas. No se le preguntó a la gente, oye, ¿en qué quieres que se use el presupuesto 2022? No se le preguntó sobre, insisto, un plan de recuperación económica, ponernos de acuerdo para aumentar la seguridad en nuestro país. Te aseguro que la gente hubiera salido mucho más a votar si eso se hubiera consultado, pero no. Se hizo, insisto, una pregunta que debiera de ser la obligación de este gobierno. No tienes por qué andarle preguntando a la gente si debe de cumplir o no con la ley. No hacía falta. Nuestro juicio fue pues una pérdida, insisto, de recursos. No por una consulta en sí, sino porque es un buen ejercicio democrático, ¿no, Jorge? No, pues claro. O sea, preguntarle a la gente, oiga, pero en cosas más concretas, ¿quiere usted este puente o no lo quiere? ¿Quiere esto? Pero cuando fíjate que estábamos hablando con Claudia de Buen, tú no puedes decir, usted quiere que metan a la cárcel a fulano de tal, no, porque de entrada se presume inocente. Mira, con el tema de la presunción de culpabilidad. Claro. La Constitución señala que hay precisamente temas que no puedes someter a consulta, claro, porque viviríamos en el caos, Adri. O sea, no puedes, así viene en la Constitución, no puedes consultarle a la gente si le gusta o no pagar impuestos, porque no. Imagínate cuál sería la respuesta, ¿no? Ajá. No le puedes consultar a la gente sobre determinaciones que se hacen en un juicio a alguien
diciéndolo de algún modo por lo que tú acabas de decir. De seguridad nacional tampoco, ¿no, Jorge? Exactamente, de muchas cosas. Ajá. Esta que tú decías es perfecta. A ver, tú no puedes someter a consulta una decisión que esencialmente es del Poder Judicial. Así es. Pues, si no, imagínate. A ver, lo que yo te quiero decir, insisto, es, la consulta en sí es algo que tenemos que aplaudir, porque es fomentar la participación ciudadana. Qué lástima que esta haya sido en torno a algo, a nuestro juicio, insisto, de perogrullo, una perogrullada. Ajá. O sea, lo que los abogados llamamos algo, ¿cómo te diré? Circular, que no hacía falta que lo preguntar, será evidente la respuesta. Pero bueno, pues ahora estamos fijándonos en ya la siguiente mitad, la segunda mitad de este gobierno, Adri, y bueno, pues con muchas esperanzas de que ojalá las cosas puedan cambiar. Oye, ojalá que este gobierno tenga otra actitud para con la oposición y que saquemos adelante los problemas de este país, Adri, ojalá. Ahora importante es, Jorge Romero, diputado, ¿cuál va a ser la actitud del PAN con este gobierno? Porque fíjate que estoy leyendo la columna de Marta Anaya donde habló con Marco Antonio Adame sobre cómo había estado esta legislatura que está por terminar, y dice: la negación del diálogo abierto y franco y la posibilidad de construir acuerdos con sana autonomía pues no se llevó a cabo, es lo peor que nos ha sucedido, no hubo respeto al legislativo, la prueba es que el diálogo quedó reducido a las formalidades mínimas e imposiciones máximas. Fíjate, Adri, que nosotros estamos muy conscientes, como te decía, de que esta legislatura, la que está acabando, la 64, a la que le queda un mes, fue una legislatura en donde ellos, por ellos me refiero a Morena, al oficialismo, a sus aliados, que tuvieron una mayoría, que por cierto fue artificial, no que se la dio la gente con los votos, no, que luego ya estando aquí en el Congreso ellos hicieron artificialmente. Pues básicamente lo que hicieron fue plancharse a las minorías, Adri, fue pasarse por encima a la oposición. Mira, tampoco en la oposición somos ingenuos. A ver, si la gente les dio en las urnas una mayoría no ficciosa, real, pues es evidente que la mayoría, si busca un diálogo y no encuentra un acuerdo, bueno, pues la mayoría va a ejercer su mayoría. Pues para eso existe un Congreso y se ocupan mayorías. Lo que sí creo que es grave para el país, Adri, no para la oposición o para el PAN, para el país, es cuando ni siquiera escuchas lo que tiene que decir tu oposición, porque entonces nada más te quedas con una visión de país, con un solo enfoque de cómo abordar y resolver los problemas de este país, cuando por Dios, pues por más oposición que sea, pues en otros partidos lo que hay es pluralidad, opinión de mujeres, de hombres que se han especializado en los temas y que de buena fe te dan su opinión para ver cómo resolver el problema. Bueno, pues qué triste fue que, insisto, en estos 3 años ni nos vieron ni nos oyeron, o como se dijera para que me entiendan, ni nos pelaron, pues así de simple. Entonces, nosotros ojalá, y en estos siguientes 3 años, que ya no tienen los mismos números, Adri, que la gente, no por nosotros, porque la gente decidió darnos más votos y que nosotros tengamos una representación mayor en la Cámara, pues ojalá y ellos lo entiendan como un mandato de la gente y nos pongamos de acuerdo. Yo lo que te puedo decir, Adri, el jueves pasado mi presidente Marco Cortés me nombró formalmente como el próximo coordinador de los diputados, de las diputadas y diputados del PAN, de la próxima legislatura, la que viene. Nosotros, yo lo digo y lo voy a decir siempre, nosotros PAN vamos a empezar en buen plan, nosotros vamos a empezar extendiendo la mano, sinceramente, Adri, y esperando que se genere ese diálogo por el país. Pero si ellos, y con esto concluyo, si ellos lamentablemente insistieran en un plan pues soberbio, arrogantón, de decir somos mayoría y nos imponemos, bueno, pues la oposición también va a saber pues levantar la voz, Adri, sin insultos, sin ningún tipo de ofensa, pero levantar la voz por todas las voces que la levantaron el 6 de julio. Sin duda. Diputado Jorge Romero, a ver, fueron en alianza con el PRI y el PRD. Correcto.
muchos apuestan, hay apuestas que no va a llegar ni a la primera base y pum, ponchados. Usando el lenguaje, ¿no? Que gusta en este sexenio. Pero ustedes, ¿cuál va a ser su propuesta? ¿Cuál es su agenda en la que van a ir los tres partidos que se unieron en esta alianza y que la gente votó por ustedes en muchos lugares? En otros no, pero en muchos sí. ¿Cuál va a ser la propuesta de agenda? Mira, nosotros PAN más PRI, PRD, lo hemos platicado mucho, vamos a conservar una agenda propia, es decir, el PAN va a tener su propia agenda, el PRI va a tener su propia agenda, igual el PRD, pero va a haber una agenda en común. ¿Y en qué consisten estos puntos de una agenda en común? Te diría 3 puntos que son quizás los más importantes. Primero, todo aquello, Adri, que sea un intento por parte de este gobierno o de Morena de reformar la Constitución en actos que a nuestro juicio son regresivos para este país, regresivos política o económica o ambiental o energética, cualquier ejemplo, nosotros ahí vamos a funcionar como un bloque de contención. Nosotros lo primero que tenemos claro es que al no tener ellos ya la mayoría calificada, que es la que se ocupa para reformar la Constitución, pues vamos a ser defensores de lo que dice nuestra Constitución. Déjame ponerte un ejemplo, Adri, que es el segundo punto, por así decirlo. En este gobierno, a este gobierno no le gusta cuando algún otro organismo o institución opina distinto a ellos. No les gusta, no procesan la crítica o el contrapeso. Mira, al grado, Adri, por ponerte un ejemplo, el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues todos lo hemos escuchado cuando, pues desde el púlpito mañanero se dice, no me gusta cómo actúa el INE, casi tenemos que hacer una reforma electoral para desaparecerlo y para que lo absorba la Secretaría de Gobernación. A ver, Adri, son décadas las que se han requerido para que hombres y mujeres con muchísimo esfuerzo dieran lugar a la creación del INE, antes IFE, ¿no? Que es un organismo que no depende del gobierno, que es ciudadano, que está en la Constitución, que es un órgano constitucionalmente autónomo, precisamente para que no tenga preferencias a la hora de una elección. O sea, y no puede ser que eso que ha tomado casi medio siglo de construcción, después por un plumazo, porque no me gustan 2 o 3 decisiones, lo destruyamos. O sea, que ustedes en contra totalmente de una reforma electoral. No. A ver. No. Nosotros creemos que se ocupa una reforma electoral en este país de muchísimos temas. ¿Reforma a los partidos políticos? Sí, a ver, tenemos que hablar de un voto electrónico. Para, pasar al siglo XXI de veras. Tenemos que hablar de la posibilidad o no de una segunda vuelta en una votación presidencial, para ver si de veras este país lo gobierna, pues, que quien tenga por lo menos la mitad más uno. Muchísimas cosas se tienen que reglamentar electoralmente. Nada más que en lo que vamos a estar absolutamente en contra es en prácticamente la desaparición del INE, Adri. Déjame ponerte otro ejemplo. Sonó que serán 6, 8 meses, ya ni me acuerdo. La Auditoría Superior de la Federación sacó sus observaciones a la cuenta pública 2019, la primera de la 4T. Se hacen observaciones técnicas, Adri, o sea, ese es el trabajo de una auditoría superior. No les gustan las observaciones, entonces ahí está todo el oficialismo amenazando casi de muerte a la auditoría superior con destituir a su titular. O sea, ¿qué te quiero decir, Adri? No puede ser que un gobierno, porque no le guste el trabajo de algún otro órgano o institución, tu reacción sea pedir su extinción. No sé si me explico. Sí, nos queda claro, o sea, derrumbar todo y tirar todo porque no te gusta. Porque no me gusta, pues claro. Entonces, segundo punto de lo que haremos PAN, PRI, PRD como coalición, defender a todas esas instituciones, a todos los contrapesos, que se sientan defendidos en su función de seguir trabajando en lo que simplemente hicieron. Y si el día de mañana gana el PAN, estoy seguro que así va a ser,
Entonces que sigan haciendo su trabajo aunque no le guste al PAN, Adri. No sé si me explico. O sea, sí. Y tercero, y por último, ¿en qué vamos a actuar en conjunto? PAN, PRI, PRD. En que el presupuesto 2022, Adri, se concentre 100% en un plan de recuperación económica. Mira, en serio se le tiene que ayudar a la gente que tiene un empleo o que genera empleo, y que estos 2 años han sido desastrosos para ellos. Se tiene que usar para el bien de la gente el dinero público, Adri, el dinero que quienes nos están escuchando aporta, tiene que regresar a ellos. Okay. Por ejemplo, si tengo un minutito. Sí, no, bueno, te dejé toda la media hora. Muchas gracias. para que veas cómo te escuchamos. Gracias, Adri. A ver. Por ejemplo, un Tren Maya, por ponerte un ejemplo. A ver, pues en sí es un proyecto con el que pues, no tenemos nada en contra. Entiendo que el presidente lo piensa como un proyecto turístico que atraiga inversión. Muy bien, pues. A ver, ¿cuál es el punto? Que creemos que en estos años, en donde nos pegó una pandemia, Adri, en donde hay millones de personas que perdieron su empleo, o que disminuyó su sueldo, o de miles de lugares que cerraron, pues no es que el dinero que se use para el Tren Maya esté mal por el Tren Maya en sí, sino porque creemos que ahorita hay otras prioridades. Es como si tú en tu casa, Adri, pues tú piensas, amas lo que más amas en la vida, tus hijos, ¿no? Tus seres queridos. Bueno, pues si tú puedes ir juntando un dinerito para llevarlos de vacaciones a Acapulco, yo que sé, a donde sea. Bueno, pues es un lujo que tú le quieres dar a tus seres queridos, pues no tiene nada de malo. El problema es que llegue una emergencia médica. Y no tengas dinero. Y no tengas, bueno, pues se cancela el viaje, claro, porque primero está la emergencia médica. Eso es lo que nosotros queremos imprimirle al próximo presupuesto. No es que sus proyectos sean malos per se en sí, sino que creemos que ahorita es mucho más importante ayudarle a la gente después del knockout que fueron estos 2 años, 2020 y 2021. Es cuestión de prioridades. Oye, Jorge, entonces, lo que vamos a ver los próximos meses es un gran debate en el tema del presupuesto entre esta alianza de PAN, PRD, PRI y Morena y el gobierno federal. Pues, ¿es así? ¿Se avisora así? Te decía que ojalá y no, ojalá y haya una voluntad también por parte de ellos de entendimiento y ojalá y nos pongamos de acuerdo. Por supuesto que no vamos a nosotros como PAN buscar quitar ningún programa social, por supuesto que no. Creemos que algunos son más importantes que otros, me explico. El que haya un recurso para sectores auténticamente vulnerables, Adri, como nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, que efectivamente ellos pues ya dieron su vida, pues ya les cuesta mucho más trabajo conseguir alguna oportunidad de empleo, ya son personas que necesitan de atención mayor. Por supuesto que estamos de acuerdo con ese programa. Jorge Romero, te agradecemos, coordinador de los diputados del PAN. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.